Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Salud Laboral 360. En esta ocasión vamos a hablar sobre el método de evaluación de riesgos psicosociales ISTAS 21. Para empezar, recordemos que hablar de riesgos psicosociales es hablar de la organización del trabajo, porque se trata de los relacionados con factores como el exceso de carga laboral, la falta de control y de organización sobre las tareas, los ambientes de trabajo negativos, la desconexión digital o la falta de conciliación. Estos factores causan daños psíquicos como el estrés, la fatiga mental, el síndrome del burnout o el trabajador quemado, y también daños físicos como las enfermedades cardiovasculares, los trastornos musculoesqueléticos, problemas gastrointestinales o incluso pueden darse varios de estos todos juntos. Así que la evaluación de riesgos psicosociales es una obligación legal para todas las empresas con trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena, independientemente de su tamaño o sector. El ISTAS 21 es una herramienta que podemos utilizar para identificar, evaluar y prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo y está especialmente orientada en la participación activa de las personas trabajadoras. La utilización de este método está recomendada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la nota técnica 703 y reconocido como un método válido de evaluación por inspección de trabajo. Para hablar de él, nos acompañan hoy Maribel Lozar Sáez, delegada de Prevención de Comisiones Obreras en Vitalia Leganés, y Tamara Cuevas Merino, referente del sector dental de Comisiones Obreras en Madrid. Tengo entendido que las dos habéis participado recientemente en la evaluación de riesgos psicosociales con este método en los centros de trabajo, o sea que vais a hablar sabiendo de lo que hablamos. Bienvenidas, lo primero. Muchas gracias. Hola. Y la primera pregunta que os quiero hacer, a ver, Maribel, ¿qué es el ISTAS 21? Que se entienda. El ISTAS 21 es una evaluación que se presenta en forma de cuestionario estructurado en 21 dimensiones y sirve para analizar, identificar y medir los posibles factores de riesgo que pudieran afectar a de forma negativa a nuestra salud. Esta evaluación viene en 3 versiones. Puede ser una larga para investigación, una media, que es la que en nuestro caso se ha hecho porque es para empresas de más de 25 trabajadores, y una corta, que es para empresas de menos de 25. Bueno, con esto ya tenemos una primera idea. Tamara, ¿el ISTAS 21 es un método científico? Sí. Sí, tiene la forma de la estructura que tiene. Lo que hace es que tú puedas, mediante el cuestionario, extraer toda la información que necesitas. Además, una de las cosas que tiene es que como participamos todos los sectores sociales, o sea, lo que son los directivos, sí, los directivos de la empresa, la parte social representada por los delegados, nosotros, y demás. por los delegados. Y están también los técnicos de prevención. Entonces se hace como un conjunto de todo lo que podemos aportar cada uno desde nuestra parte, que saca una información bastante fidedigna. Vale, Maribel, ¿qué objetivo persigue el ISTAS 21? Básicamente, el objetivo principal es la prevención en origen, porque realmente no se trata solo de identificar los riesgos, sino de eliminarlos o intentar minimizarlos lo más posible para poder lograr una organización y también unas condiciones de trabajo mejores para nuestra salud. Pero la verdad es que lo primordial es actuar en su causa y en el origen. Entonces, o sea, a partir hacer de una ahí, buena radiografía, ¿no? Digamos, claro, de cómo está la cosa. Exacto, porque no solo es saber cómo está, sino tienes que intentar hacer todo lo posible para eliminarlos, que es la base primera, pero si no, pues paliarlos en la forma que se pueda hacer para que esos efectos negativos pues sean lo menos posible. Claro, pero primero hay que hacer un buen diagnóstico, yo creo, Sí. ¿no? ¿Qué importancia le da el método ISTAS 21 a la participación de los agentes sociales de la empresa? Es decir, a la participación de los delegados en esa evaluación, Tamara. Pues precisamente esa es como un requisito indispensable para que nosotros podamos participar y aportar lo que sabemos de la empresa desde una parte de la empresa que no siempre los directivos ven. O sea, ellos ven una parte que nosotras no siempre vemos, nosotros vemos una parte que ellos no siempre ven y luego los técnicos de prevención hacen todo y es parte del método. O sea, es como un requisito. Claro. Para poder hacerlo Por bien. eso el ISTAS 21 es el que recomendáis, ¿no? Porque está la participación de todos los ojos posibles. Es lo que te digo, es como un requisito indispensable para que el método funcione. Entonces, nos viene genial para poder aportar nuestro granito de arena y tener unas medidas más adaptadas a la realidad de lo que es el trabajo diario.
Entiendo. Y cuando el método habla de triangular los resultados obtenidos en la empresa, ¿hablamos de eso, Maribel? Ese triángulo es los técnicos, los delegados y los directivos. Y los directivos, efectivamente. Vale. ¿Y qué dimensiones psicosociales evalúa el ISTAS 21, Tamara? Pues son muchas. 21, claro. Pero viene a evaluar más o menos la parte psicológica en el sentido de la necesidad de esconder emociones, la carga y el ritmo de trabajo. Luego evalúa... Pero eso me ha interesado. La necesidad de esconder emociones. Claro. Cuando es tú esto? trabajas de cara al público, nosotras además trabajamos en un sector que es... Claro, que estás tratando siempre con un cliente. Claro, y ya no solo clientes, es que además ese cliente, en mi caso que vengo del mundo dental, normalmente viene con miedo, viene nervioso, viene en un estado que tú no puedes brotar en cualquier momento. Claro. Entonces tienes que tener mucha empatía y a la vez... Lo que tú traigas de casa tiene que estar, no lo puede ver el paciente porque se le puede transmitir de alguna manera. Entonces, eso es parte del trabajo, ¿no? Es parte del trabajo. Vale. Entonces, ¿y eso se evalúa? Pues, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo no lo haces? Sí. ¿O cómo te ayudan o no que puedas hacerlo? Con algunas de las preguntas te hacen reflexionar sobre este tema. Porque hay veces que tú en tu día a día lo haces de forma natural. Sí, inconsciente. Entonces, cuando te hacen la pregunta concreta dices, ostras, pues sí, en esto yo me tengo que contener o si alguien está muy enfadado o te dice algo que te enfada, no le puedes gritar al paciente. Claro. Entonces, pues el gestionar todas esas emociones es parte del día a día y parte de lo que puede hacer que tú en un momento determinado estés estresado. ¿Qué más? ¿Qué más? Esos 21, dime más cosas. También se evalúa la doble presencia, el poder compaginar la vida familiar con el trabajo, las compensaciones, el tema de... Compensaciones, vete desmenuzándome un poco, porfa. Para los que no sabemos, compensaciones, ¿qué Las es? compensaciones es un poco el tema del reconocimiento y la seguridad que tienes en tu trabajo en cuanto a la durabilidad de ese trabajo. Okay. Y luego también tenemos la parte de las relaciones sociales dentro del trabajo, tanto con compañeros como con superiores, y la confianza que puedas tener con ellos, la claridad de rol. Es muy importante saber hasta dónde llegan mis funciones y hasta dónde llegan las tuyas, porque si yo me meto en tu trabajo, tú te metes en el mío, o tú me exiges cosas que... Tiene que estar definido. Tiene que estar todo muy definido y luego ya el día a día pues hay veces que se tiene que traspasar, pero si está definido y tú sabes hasta dónde puedes llegar o hasta dónde tienes que llegar, es más fácil hacer que tu carga emocional también sea un poco más reducida. Bueno, iremos hablando más porque claro, 21 son muchos. Son muchas. Maribel, ¿cuáles son los valores de referencia de los que habla el método? Esos resultados que se han obtenido sobre la muestra que se han hecho, bueno, pues tienen unos resultados y sobre esos resultados se establecen unos niveles de riesgo. Sí. Y esos niveles de riesgos nos hacen estimar la magnitud de los resultados propiamente que han sacado. Entonces se dividen en varias formas. O sea, hay como, perdóname, para que yo lo entienda, hay como unos baremos ya previos, ¿no? Y que en función de los resultados se estiman. Es se una estiman con estimación, eso, ¿vale? Claro, porque realmente es una muestra representativa de la evaluación. Entonces, esas 21 dimensiones vienen siendo evaluadas por colores. Siendo, por ejemplo, el verde... esa estimación sale en verde en cualquiera de las 21 dimensiones que ha hablado la compañera, entonces no se realiza ninguna actuación. 21 pues, es bien, entiendo. El verde. Si sale verde estamos bien. Exacto, si sale verde en esa estimación, porque hay 21 dimensiones... Vale, esa dimensión está resuelta, esa está digamos. resuelta y entonces tú no tienes que establecer ningún criterio de actuación. Entiendo. Si sale amarilla, en cualquiera de ellas y en cualquier puesto nuestro de trabajo, pues entonces sí. Entonces ahí la empresa ya tiene que tomar unas acciones en un término entre corto y medio para que sean efectivas. Pero ya se tienen que tomar actuaciones referente a la que haya salido en ese color. Porque salen por colores, para identificarlas, ¿no? Entiendo. Porque puede ser que en una, por ejemplo, en recepción salga verde, esa misma estimación, pero a lo mejor nosotros como auxiliares salga roja o salga
Rojo entiendo que es peor que amarillo, claro, ¿no? ese es el siguiente, efectivamente. El siguiente, que es el peor, es la estimación cuando sale en rojo. En rojo sí que es verdad que ya es una de las más desfavorables, pero no solo desfavorables en sí, sino es que son desfavorables en nuestra salud. O sea, ya se ve que tiene Claro. digamos, unas consecuencias físicas. Pero ahí sí que es de verdad donde se debe de actuar de una forma rápida, eficaz y efectiva. Si no, no tiene sentido, porque si es algo que estamos intentando detectar los riesgos, y este es el mayor riesgo que hay, pues entonces hay que actuar rápidamente. Claro. Vale, y este tipo de herramienta en el ámbito laboral entiendo que requiere un anonimato en las respuestas, ¿no? Porque si no te ves expuesto Claro. a que haya represalias o a que el que pone el colorado, ¿no? El que pone el rojo igual es el que sale peor en la foto, ¿no? Y esto, el método ISTAS 21 entiendo que en este sentido ayuda, ¿no? Para Sí. que todo sea anónimo. Hay un deber de sigilo, como en casi todos los trabajos sindicales, hay un deber de sigilo y hay una responsabilidad con respecto a los datos que se recogen. Entonces, hay muchos métodos de hacerlo, bueno, muchos. Nosotros lo hicimos de forma telemática, nos mandaron a los que teníamos un correo corporativo, nos mandaron un link al correo. Entonces tú pinchabas en el link y te llevaba a un sitio desde donde no se podía reconocer a la persona. Y los que no tenían correo corporativo se les daba un código QR, que era igual un link que te llevaba a la página donde aparecía ya todo el test y lo ibas rellenando, por supuesto, todo totalmente anónimo. Y la compañera lo hizo con otro método y entonces... presencial, que si quiere que lo cuente ella. Sí, Claro. ¿cómo era vuestro método? Los dos métodos son igualmente anónimos, que es lo que venimos Sí. a comentar. ¿Por qué? Porque la compañera el anonimato ya lo tiene desde su casa, desde un Pasa que entiendo que habrá una dificultad para generar la confianza, porque es Sí, como sí. yo entro en un Sí, link, pero hay a lo que mejor hacer- saben de qué ordenador entro. O Claro. no, o sea, No, hay que ese hacer miedo un debe estar todo el trabajo tiempo. previo, hay que hacer un trabajo previo. Sí. Nosotros lo hacemos, explicarles a los compañeros. Efectivamente, lo hicimos, es un trabajo previo. El nuestro fue un poquito más trabajoso, por así decirlo. Porque el vuestro era presencial. Claro, porque es presencial. Entonces, tienes que saber dónde colocar la urna, porque tú vas a meter esa evaluación ahí. Entonces, tienes que primero decir dónde se va a colocar la urna. Pues en un sitio visible, que esté vigilado pero no por cámaras. Todo ese anonimato es muy necesario. Es también muy necesario que las compañeras sepamos todos que va a ser un rigor el que va a haber, dónde va a quedar la urna, cómo se cierra, dónde se guarda, quién la firma, fotografías por el WhatsApp, un horario amplio para que puedan ir todas las compañeras en el momento que quieran, tanto horario como días. A la hora de que ya la urna se cierra, ¿cómo se va a abrir? ¿Quién la va a contar? ¿Quién va a ver si es verdad que ha habido 100 o 200? Bueno, pues todo eso se establece, pues mira, va a estar abierta, va a venir las compañeras que quieran, entonces va a estar la dirección, como no cabe de otra forma, nosotros como el comité, y aquí pues se cuenta abiertamente, eso quedó grabado. Como en una mesa electoral, ¿no? Que nos Efectivamente. entendamos, que todo el mundo es testigo de tal manera que nadie Exacto. pueda desconfiar, ¿no? Entonces, ese trabajo que luego se hizo a posteriori, tú lo tienes que hacer previo para que todos los compañeros vean que eso va a ser así. Y entonces nosotros, gracias a esa labor, por WhatsApp, haces una asamblea, a lo mejor por los tablones, de boca a boca. Todas las fórmulas para informar, ¿no? Efectivamente, eso hizo y es el paso previo a luego el anonimato que tienes cuando tú ya rellenas Claro. el O sea, cuestionario. para que la gente confíe tienes que haberle explicado muy bien cómo es el proceso El y todo lo rigor, demás. todo. Yo trabajé Sí. con un compañero que decía que todo lo que se explique antes es una explicación y todo lo que se cuente después es una excusa. Entonces, verdad. Qué todo bueno hay eso. que, Qué bueno eso. todo hay que hacerlo previamente y además, pues eso, el trabajo de explicarles para qué es, para qué les va a servir a ellos, porque es un tiempo que se tienen que tomar también y no les puedes obligar, esto es voluntario. Entonces, para que la gente quiera hacerlo, tiene que saber para qué va a servir lo que estamos haciendo. Claro. Y tienen que ver la utilidad. Y tienen que ver la utilidad y que realmente no se van a ver expuestos, porque hay mucho miedo también en general en las empresas. Decíamos al principio que vosotras habéis vivido en primera persona o estáis viviendo Sí. este tipo de estudios de riesgos psicosociales
¿Y qué tal la experiencia? Contadme vuestra experiencia en ambos casos. Empiezo por ti, por ejemplo. ¿Cómo ha sido para ti? Pues la verdad es que ha sido una experiencia laboriosa, empezando por ahí. Sí que es verdad que yo llevo mucho tiempo también con las compañeras y sí que es algo que... Para que nos hagamos un poco la idea previa, ¿cuántos trabajadores hay en la empresa más o menos? O sea, ¿es una evaluación para cuánta gente? Compañeros somos 170 aproximadamente. Vale. Lo que pasa que al ser una residencia grande, pues hay diferentes grupos de trabajo, Sí. unos mayoritarios y otros menos. El grupo más amplio es el de gerocultoras auxiliares, pero claro, para nosotros compañeros son todos. Sí, y entonces la sí. evaluación tiene que ser un criterio amplio para todos nosotros. ¿Y Pero qué tal os ha ido? ¿Cuánto tiempo lleváis haciéndolo? Nosotros empezamos marzo, ya empezamos a hacer todas estas propuestas, a hablar con los compañeros, a decirles que evidentemente, como hemos dicho antes, es la mejor forma y la única forma de poder reflejar lo que nosotros verdaderamente llevamos tiempo diciendo. De que nos vale que estar no sean hablándolo, protestas en la cafetería, ¿no? Claro, de que nos vale estar hablando qué mal estoy o qué necesidad tengo de que esto sea una norma o hago el rol que hablábamos antes, mira, yo esto no tenía, o si lo hago a lo mejor lo puedo hacer mal y tal. Entonces, todo eso sí que se queda todo plasmado y luego hay un proceso luego después de verificación, de plazos. Pero vosotros habéis empezado en marzo, me decías, y entonces vais a cerca del año, ¿y qué resultados ves? ¿Tú qué ves? ¿Ha servido o no ha servido? ¿En qué paso estáis? Sí sirve dependiendo de las valoraciones que hemos hablado antes. Entonces, para algunos compañeros su estimación ha sido verde, en la mayoría a lo mejor de las 21 dimensiones y en otros no. Hay veces que sí que es verdad que se hace cuando son las valoraciones rojas o negativas, es de un cumplimiento rápido, pero a veces no es tan efectivo como queramos. Pero sí que es verdad que hay que estar encima siempre, pues intentando que esas valoraciones que se han implementado, si no han dado los frutos que se deseaban en un plazo corto, pues hay que implementarlas. Y no, a lo mejor no vale con implementar una, tienes que hacer 5 o 6 a la vez para que eso funcione y salga. Pero de momento tú sí estás viendo resultados. Sí los estoy viendo, no todos los que quisiéramos, porque la verdad es que todo es muy difícil. O sea, por ejemplo, ¿qué sí habéis conseguido y qué no? Ponme un ejemplo. Mira, si hemos conseguido el hecho de ser lo que hemos hablado antes, que no es que se nos escuche, sino que sí que ha quedado plasmado lo que nosotros veníamos diciendo hace tiempo. Entonces sí que es una valoración que decimos, mira, por ejemplo, en lo del rol que estábamos hablando, o doble trabajo que te mandan a hacer. Pues si a mí me estás diciendo que yo tengo que estar, por ejemplo, en recepción, yo no puedo estar en recepción cogiendo el teléfono y a la vez que venga un familiar y me deje la ropa. Bueno, pues a lo mejor esa ropa está etiquetada o no, yo he creído que sí o que no. Mira, porque esto no lo hacemos en lavandería. Sí, ¿no? Sí, un poco de la división, una división del trabajo más clara. Exacto, ¿por qué? Porque antes se hacía, lo das por una norma habitual, pero todo evoluciona. No es lo mismo una residencia hace 12 o 15 años que ahora. Ahora hay un más volumen de ciertas, hay mejoras también, estamos en el 25 y entonces hay cosas que se pueden implementar de otra forma. O sea, ¿sí ves claro que hay algunos verdes que habéis conseguido? Bueno, los verdes realmente poco hay que conseguir. Se están digo que habéis conseguido que pasara que haya vuelto al verde, ¿no? Sí, es verdad. Vale, sobre todo lo que se tiene que ver con el reparto del trabajo, con la claridad en el reparto del trabajo. ¿Y lo que no, qué falta? Por ejemplo, ¿qué es lo que ha salido rojo y no estáis consiguiendo cambiar? No es que no lo estemos consiguiendo, es que es difícil, porque el entorno de las residencias es un entorno muy cambiable. O sea, es constante. No siempre la residencia, sobre todo tan grande, son cerca de 260 residentes, más el centro de día, cambian los residentes, cambian sus necesidades. La residencia también cuenta con auxiliares que llevan 12, 13 años, pero hay compañías que llevan 20 y 22 de trabajo. Todo es muy fluctuante. Sí. Y entonces hay veces que las implementaciones dicen así, mira, pues sobre todo en la cantidad de auxiliares o de compañías de lavandería, de cocina, ¿no?
pero claro, cuando hay bajas laborales, pues vuelves un poquito como a retroceder y a decir, mira, ya volvemos a estar en el amarillo, y del amarillo al rojo, y esas son las fluctuaciones, es más... O sea, sobre todo tiene que ver con que las bajas no se acaban de cubrir nunca, ¿no? No, sí se pueden cubrir. Sí, se cubren. Pero evidentemente una baja también tiene que ser considerada dependiendo. O sea, también la empresa nos hace saber, y eso también es cierto, de que no todas las bajas se pueden cubrir. Tú puedes faltar 2 días. Claro, sí, un COVID de 5 días, pues no voy a contratar a alguien, ¿no? Es que ¿a quién contratas? Con todo mi respeto, que sea auxiliar en una planta donde tienes que tener una... Y que sepa hacerlo, y que conozca a los señores, y que, claro, es inviable, ¿no? Exacto, que tenga una valoración y un criterio, sobre todo de Vitalia, de unas formas de actuar y de trabajar, es difícil. Entonces, nosotros eso lo entendemos. El sector nuestro, perdona, sí, cielo, no. es un sector muy demandante, es un sector ahora mismo pues que carece también mucho de la percepción de auxiliares, y entonces es dificultoso. O sea, que a veces quieren contratar y no encuentran a las personas. Sí, ahora mismo sí, ahora mismo es como enfermería, medicina, es un sector que está en ese proceso, pero sí que es cierto que para eso efectivamente está el ISTAS 21, es una herramienta que tú cuando ves que cualquier punto no se está efectuando, decir, oye, que esto hay que cumplirlo, disculparme, pero hemos vuelto otra vez a estar aquí, esta valoración tampoco, lo que habéis implementado ha sido escaso, y lo tienes por escrito. Y es algo que además, con la ayuda de los técnicos, también nuestros de comisiones sí que nos ayudan. Estamos en contacto permanente y sí. O sea, que es una radiografía, es un reconocimiento a las quejas habituales, y es una puesta en camino en una solución, ¿no? Sí. Vale, ¿y en tu caso cómo ha sido? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Pues en mi caso es más lento, porque nosotros llevamos desde el empezamos en 2021. Entonces... ¿Cómo? Momento, sí. ¿Lleváis 4 años? Sí, lo que pasa es que, a ver, es una evaluación viva y nosotros somos 3.300, 3.800 trabajadores, es a nivel nacional. Entonces es más lento, por decirlo de alguna manera. 4 años, digamos que seguimos haciendo la radiografía y no se ha hecho nada. No, sí se ha hecho, sí se ha hecho. Lo que pasa es que no en todas las dimensiones que lo requerían, ni tampoco estamos ahora reevaluando lo que habíamos implementado, y bueno, pues es lento, porque por ejemplo para las bajas, el sector sanitario yo creo que es un poco complicado comunes, porque ¿no? Se mueve mucho la gente, a la vez pues también somos personas y nos ponemos malos, o tenemos hijos, o en fin, que al final son cosas que se van. Nosotros, por ejemplo, la medida que pusimos para las bajas, o incluso en vacaciones o esto, si la baja va a ser de más de una semana, se empieza a buscar a una persona. ¿Qué pasa? Que no siempre se encuentra. Pero bueno, por lo menos antes no se hacía y ahora ya tenemos esa medida. Y mientras, para las bajas de menos de una semana, para vacaciones, o incluso para mientras llegan a cubrirse esas bajas, se puede pedir que los compañeros hagan algún turno extra, y tenemos 4 meses para que nos los devuelvan. ¿Que os devuelvan el tiempo o el dinero? En principio el tiempo. Se puede pedir en dinero, pero en principio es tiempo lo que se devuelve. Okay. Entonces, bueno, pues ahí vas cubriendo, vas poniendo parches. Sí, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, pues eso, lo típico de, oye, que me he puesto mala, no llego a trabajar. No voy, sí. Pues eso todos lo asumimos. Alguien tiene que estar a doble gabinete. Pero si es algo que ya se va a alargar, voy a estar una semana de baja, pues, oye, alguien me puede hacer el jueves, alguien me puede hacer, y se va cubriendo, o se intenta. Vale. Nosotros otra medida que pusimos fue un gestor de agendas, porque las agendas se llenan mucho a veces y claro, el ritmo de trabajo era bastante demencial. Y a veces ha funcionado y a veces no, y bueno, pues eso es una cosa que está dentro de lo que tenemos que reevaluar. Que tenéis amarillito o rojito. Tirando a rojo. Tirando a rojo. Tirando a rojo, vale. Sí. Hay cosas
Hay medidas que se deciden y parece que en un principio van a ir bien y luego se ve que no y hay que reevaluar claro. y ver. Y claro, al final con 3.000 y pico empleados pues es y también complicado. Entiendo que habrá diferentes casuísticas. Sí. ¿No? En diferentes sitios Sí. será Las clínicas, distinto. en principio se intenta que todas sigan los mismos protocolos y trabajemos todos igual, pero al final pues cada clínica es un mundo y depende también mucho de los mandos intermedios que haya, de cómo de humanos o cercanos sean, y eso no debería ser, pero al final bueno, es. somos humanos y son relaciones humanas todo el tiempo, ¿no? Con eso y de también las jugamos. que mejor han funcionado es la claridad de rol. O sea, se hizo un trabajo ingente a la hora de determinar quién hacía qué, cómo se podía, qué se podía, qué no se podía, hasta dónde llegábamos. Sobre todo había cosas que eran como líneas un poco difusas. Por ejemplo, dime una. Pues en las funciones de la higienista, por ejemplo, hay cosas que, claro, la descripción de funciones que hay en el BOE, tanto de higienistas como de TKs, es del siglo pasado. O sea, es de hace muchísimo tiempo. Entonces, hay cosas que... perdón, técnico en cuidados auxiliares. Vale. O sea, los auxiliares están poco definidos. Sí. Vale. Está poco definido porque la definición que existe es de 1997. No me acuerdo ahora, pero vamos, vieja, se ha quedado vieja. Se ha quedado obsoleta. Y viene a decir, supongo, que hacen cualquier cosa. Básicamente. Entonces, o sea, no tanto, pero casi. Pero casi. Entonces, claro, es como muy amplio. En el sector dental no está muy especificado lo que puede hacer dentro del sector dental. Entonces, había que escribir al colegio de odontólogos, al colegio de higienistas. Oye, esto lo podemos hacer, esto no, hasta que te responden, hasta que... Entonces, se hizo larga. Esta parte claro, al final vas sumando tiempos porque una de las cosas que tiene listas es que se pretende terminar con una dimensión antes de pasar a la siguiente. Ajá. Entonces, claro... Pero eso es inteligente también, ¿no? Porque es como ir o sea, de verdad acabando... Es muy metodológico, por claro. eso se ve que tiene resultados y que es muy positivo a la hora de aplicarlo, pero claro, también en empresas muy grandes es elaborado y hace falta tiempo. Y con gente que va despacito, pues se van consiguiendo cosas, pero cuesta mucho que se vea. También luego depende de hecho, hay de cuánto la empresa quiera, ¿no? Claro. Darse prisa o darse menos prisa. Exactamente. Entonces, claro. Bueno. Y pero que como pasa, claro, y como pasa tanto tiempo, hay veces que de repente hacen algo que dices, pero es que esto hace contrapeso con lo que hemos conseguido. Entonces hay que volver a implementar otra medida o llamarles y decirles, oye, tenemos que hacer otra reunión porque esto no puede ser así. Y se hace largo y pesado, pero bueno, se van consiguiendo cosas, que es lo importante. Exacto. Y que la lucha sindical no para, ¿no? Y que hay que reevaluar y recalibrar todos los días. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Creo que nos habéis aclarado un montón de cosas. Y a mí ya solo me queda, concluir un poco que hemos sacado en claro sobre el ISTAS 21. Queremos subrayar que el método de evaluación ISTAS 21 está basado en la evidencia científica y está validado en España. Este método científico evalúa 21 dimensiones psicosociales agrupadas en 5 grandes dimensiones: exigencias psicológicas en el trabajo, trabajo activo y posibilidades de desarrollo, apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, compensaciones y doble presencia. Además, esto supone una importante ventaja con relación a otras metodologías porque promueve la participación activa de los agentes sociales en las empresas en todo el proceso, lo que permite utilizar la técnica de la triangulación de resultados, que hemos hablado de ella, para garantizar una mayor fiabilidad, integrando a las personas trabajadoras, la dirección, el personal técnico, todos los implicados. No realiza entrevistas individuales, sino cuestionarios anónimos y confidenciales, fomentando respuestas sinceras y sin miedo a represalias y favoreciendo así resultados creíbles, útiles, que nos sirvan. En fin, el objetivo es la prevención en origen, actuando sobre la organización del trabajo, mejorando los procesos, definiendo claramente las funciones, estableciendo horarios flexibles, promoviendo la autonomía del empleado y fomentando la comunicación abierta. No tengo nada más que añadir, creo que lo he dicho todo. Solo esperamos que este podcast os haya sido útil y que nos hayáis escuchado. Gracias, salud y trabajo.